hosana en las alturas. Marcos capítulo 12, el versículo 34. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Marcos capítulo 14, el versículo 25. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Marcos capítulo 15, el versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio y que también esperaba el reino de Dios. Lucas, vaya allí rapidito. Lucas capítulo 6, el versículo 20. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Vaya allí mismo a Lucas capítulo 7, el versículo 28. Les digo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas capítulo 8, el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, 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 predicando y anunciando un solo mensaje: el evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban con él. Lucas capítulo 9, el versículo 2. Y los envió para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9, el versículo 11. Lucas capítulo 9, el versículo 27. Lucas capítulo 9, el versículo 57. Lucas capítulo 9, el versículo 62. Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas capítulo 10, versículo 11. Lucas capítulo 11, el versículo 2. Lucas capítulo 11, el versículo 19. Lucas capítulo 12, el versículo 31. Lucas capítulo 12, el versículo 32. No tengan miedo, manada pequeña, no tengan miedo, porque a mi Padre le ha placido entregarles el reino de Dios en sus manos. Lucas capítulo 13, el versículo 18. ¿A qué voy a hacer semejante el reino de Dios y con qué lo voy a comparar? Lucas capítulo 13, versículo 20. Lucas capítulo 13, versículo 28. Lucas capítulo 13, versículo 29. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 16, el versículo 16. Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21, versículo 22. Lucas capítulo 18, el versículo 16, el versículo 17, el versículo 24, el versículo 25, el versículo 29. Lucas capítulo 19, el versículo 11, el versículo 12, el versículo 15. Lucas capítulo 21, el versículo 31 dice claramente: así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y hoy tengo la buena noticia de anunciar a Puerto Rico y a todas las naciones que puedan escuchar y que puedan ver este mensaje. El reino de Dios no es cosa del pasado ni cosa del futuro. Hoy tengo la buena noticia de anunciarle a Puerto Rico y a toda persona que quiera escuchar que el reino de los cielos está aquí en la tierra. No he terminado. Lucas capítulo 21, versículo 31. Lucas capítulo 22, el versículo 16, el versículo 18, el versículo 28, el versículo 30. Y así puedo seguir mencionando versículo tras versículo. ¿Cuántas veces Jesús habló del reino de Dios? 123 veces. Habló 3 veces de la salvación, 7 veces de salvar. ¿Y cuántas veces de la iglesia? 3 veces. ¿Cuál fue el tema de Jesús? Hemos dicho de todo menos lo que dijo él. Y por eso es que nos buscamos problemas. Porque queremos que Dios nos use, pero estamos desarrollando nuestro propio mensaje. Cuando Él te dijo a ti que era lo que tenías que predicar.
¿Para qué vino Jesús entonces a la tierra? Vamos al libro de Juan. La Biblia se responde solita. Usted puede dar todas sus interpretaciones. Usted puede decir todo lo que le enseñaron. Por eso es que lo primero que te tenemos que decir es arrepiéntete. Cambia la mentalidad. Porque tú piensas que estás bien y tú crees que estás bien y tú crees que te la sabes toda. Y tú no sabes nada, ni yo tampoco. El que se la sabe toda es Él. Para eso está escrita la palabra: sea Dios veraz, todo hombre es mentiroso. Tengo que repetir este versículo que siempre digo. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entienda lo que estoy diciendo. Todo lo que Dios habló en su palabra nunca va a dejar de pasar, desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, lo que el hombre necesita no es otra religión más. El hombre lo que necesita es el mensaje del reino de Dios. Juan capítulo 18, el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió. Aquí está una pregunta o una respuesta que tiene que ser revelada para cada uno de nosotros. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Lo que tú hablas, ¿lo hablas porque otros te lo dicen o porque Él te lo reveló? Ahí está el problema. Y ha sido el problema en la iglesia en Puerto Rico, y no tan solamente en Puerto Rico, sino en las diferentes naciones de la tierra. Que la gente repite lo que oye sin saber lo que está diciendo. ¿Acaso no se ha atrevido la gente a decir que la Biblia dice que si no es por la voluntad de Dios no se cae una hoja? No va a encontrar el versículo, no existe el versículo. No existe. Pero ¿cuántos predicadores no ha escuchado por la radio y ha visto por la televisión diciéndolo y te lanzan y te corren? Y el versículo no existe. Hay unos cuantos más, pero ahora no me acuerdo. Porque yo no vine a criticar, yo vine a edificar. Versículo 35, Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que tú has hecho? Dime, ¿cuál es tu crimen? Respondió Jesús, versículo 36 del libro de Juan capítulo 18: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de la tierra. Le digo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? O sea, Pilato no sabía que él era el rey. Un momento. Estoy delante del Rey de Reyes, el creador del universo, y no lo sabía. El que me formó. Piense por un momento, cuando Pilato vaya a ser enjuiciado, Pilato se le va a decir esto: tú juzgaste a tu creador. Tú juzgaste al creador del universo y no sabías que el que estaba delante de ti fue el que te formó. Pero Jesús, con respuesta de amor, ¿qué dice? Tú dices que yo soy rey. Subraye en su Biblia. ¿Qué dijo Jesús? No es lo que digo yo, no es lo que pienso yo. ¿Qué dijo Jesús? Yo para esto he nacido. O sea, nació ¿para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice él? Oye, ¿qué? Escúchame bien. Mire lo que Jesús se atrevió a decir. Y se lo voy a decir como lo dice en el original. Si no aceptas mi reino, no aceptas mi verdad. Si no aceptas mi verdad, no conoces la verdad. Ahora, cuando vamos al libro de Juan capítulo 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Conocerán la verdad. Y la verdad les va a hacer ¿qué? ¿Y qué es la verdad si no es el reino? Conocer el reino de Dios es conocer tu liberación. Conocer el reino de Dios es conocer tu sanidad. Conocer el reino de Dios es conocer
que hasta el día de hoy todo lo que había sido determinado sobre tu vida por la genética natural tiene que ser anulado por completo. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque el reino viene hasta la tierra para interrumpir el curso de la tierra y establecer el curso del cielo en medio de la tierra. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el profeta declaró y dijo, escuche, y esta palabra es profética para este tiempo: mientras más oscuras sean las tinieblas, cuanto más va a brillar la gloria de Dios. No importa cuán grande sea el problema, tengo una buena noticia. El reino de Dios tiene la luz poderosa de la gloria de Dios para alumbrar lo que está oscuro y para traer vida donde no hay vida, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Mateo. Vamos a ver qué dice la Biblia y no el maestro. Insisto, el maestro se equivoca y se seguirá equivocando, pero la palabra de Dios no se equivoca. Mateo capítulo 9, el versículo 35. ¿Qué dice la Biblia? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué predicaba Jesús? Jesús predicaba el evangelio ¿de qué? ¿El evangelio de qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En qué? En el pueblo. Así que para Jesús era muy importante la predicación ¿de qué? Del evangelio del reino de Dios. Libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 43. Lucas capítulo 4, el versículo 43 dice: pero él les dijo, subraya este versículo en su Biblia, porque es que por más que intentemos borrar estos versículos, siguen apareciendo. Y no es que se añaden, es que siempre estuvieron escritos. El problema fue que nunca los quisimos leer. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y subraya la expresión: porque para esto he sido enviado. Así que Jesús fue enviado ¿para qué? Para predicar ¿qué? El evangelio del reino. Lucas capítulo 8, el versículo 1. Porque hay gente que se va a atrever a decir: no, es que este no fue el mensaje de los apóstoles. Bueno, yo no quiero saber qué es lo que tú deduces. Yo quiero saber qué es lo que está escrito. Yo quiero apelar a la respuesta de Jesús. Escrito está. O sea, está escrito, no lo puedes borrar. Lucas capítulo 8, el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12